Bueno, notición. Ya sabemos quién va a ser el director de la nueva película de James Bond. Bueno, creo que nunca lo he dicho en este canal, pero soy muy fan, súper fan, mega fan de la saga de 007, especialmente de las películas anteriores a Pierce Brosnan, la verdad, que sí que encarnaba muy bien al personaje, físicamente y todo eso. Era muy buen James Bond, sé que es uno de los favoritos, sobre todo de la gente más joven, que esas películas de Pierce Brosnan pues fueron como más contemporáneas, pero es que a partir de esas películas ya hubo un cambio muy grande en el tono en el que se contaban. Para mí empezaron a ser unas películas un poco más frías. Antes pues los malos eran como mucho más excéntricos, tenían planes malvados como muy bizarros, eran unas pelis tirando a lo bizarro, muy prudentes pero tirando a que eran un poco raras. Raro es bueno, aunque sí que tenía toques de humor de estos que son un poco chorras, pero funcionaba muy bien sin caer tampoco en un humor Marvel de frases que no tienen gracia, ¿no? Y a partir de Pierce Brosnan, lo que digo, las películas fueron tirando un poco más a lo realista y quitaron todos esos toques que había y esas características que ya formaban parte de la personalidad de la saga. Se reconvirtió en algo pues más moderno. Es verdad que todas las películas, todo a nivel sociedad, a nivel tal, fue avanzando por ahí hasta pues las cosas que tenemos hoy. Algo muy parecido le ha pasado durante el transcurso de pues las décadas a la saga de Batman, ¿no? En mi opinión, y salvando las distancias, pero veo paralelismos. La cosa es que este nuevo director afirma ser muy fan, pero muy fan del James Bond antiguo. Y yo también, así que hoy estoy contento. Entonces, ¿quién va a ser el nuevo director? Bueno, pues Denis Villeneuve. Bueno, yo por el nombre no sabía quién era, pero resulta que es el director de The Arrival, Blade Runner 2049, vamos, la nueva, la de hace poquitos años, y también ha dirigido y escrito la trilogía nueva de Dune. Ha hecho más películas antes, pero yo la verdad que no las conozco. Y bueno, pues también ha estado nominado mucho a los Oscars, BAFTAs, Globos de Oro, que bueno, pues un cineasta bastante reconocido, bastante todo correcto. The Arrival me gustó bastante, mezcla muy bien ese realismo con esa ciencia ficción, hay un poco de suspense, hay un poco de terror, está muy bien hecha como cada pasito que da y como cada gota de información que te va dando. Muy buena película. Blade Runner 2049, pues hombre, el guión no me entusiasmó, pero bueno, he visto que el guión no lo ha hecho este señor, pero la dirección está muy bien, es una peli muy bonita. Ahora que sabemos que el director es tan fan de James Bond, sí que podemos ver, ¿no?, ciertas notas de James Bond en la intriga, en las peleas, en la tensión, en la acción, ¿no? Sí que puedo verle cierto aires de James Bond a Ryan Gosling en esa película, la verdad. Y luego Dune, a ver, solamente me he visto la primera, me pareció muy bonita a nivel visual, todo lo que tú quieras, me he visto making ofs maravillosos de un montón de cosas que hicieron como súper novedosas y como súper tal, todo excelente. Es verdad que me pareció muy lenta, es verdad que no me gustan las películas que acaban como, ale, espera la siguiente, o sea, no, o sea, dame algo, no me gusta que acaben así de forma tan abrupta, no me parece correcto. Y es verdad que están bien hechas, pero bueno, a mí no me llaman. A nivel personal, no me dan lo que yo necesito. Pero me parece que como director, guionista y tal, ser capaz de hacer Dune, pues te prepara perfectamente y a mí me deja muy tranquilo para que haga la próxima de James Bond. La próximas, no lo sé. Y bueno, ahora queda esperar para que nos digan quién va a hacer de James Bond. Ha habido mucha especulación a lo largo de los años, porque ya lleva muchísimo tiempo esto en boca de todos, incluso antes de que Daniel Craig dejara el papel en el 2021, decían que a lo mejor Idris Elba era una de las personas de las que más se hablaba que podía seguir con el papel de Bond. Hasta han hablado de Tom Holland y Timothée Chalamet, que no lo veo yo. Se ha hablado de Henry Cavill, que a mí ya sabéis que me parecería estupendo, porque yo con Henry Cavill hasta el final. Pero desde siempre también ha sonado un nombre que parece que ahora suena con más fuerza. Se trata de Aaron Johnson, que pues yo le conocí con las películas de Kick-Ass, que me encantan esas películas, por cierto. Luego empezó a salir en Marvel. Yo sinceramente no me daba cuenta de que Kick-Ass fuera Quicksilver, el hermano de Wanda. Y bueno, pues a partir de ahí la verdad es que ha hecho muchísimas cosas. Lo único que hace poco hizo la película de Kraven, que fue bastante fracaso. Con lo cual, aunque se sigue rumoreando que puede ser este actor, parece ser muy posible que sea, vaya, pues es verdad que con este fracaso en taquilla tan heavy le quitará papeletas para ser realmente el nuevo James Bond. También es que ha hecho muchísimas películas y muchísimas cosas, o sea, últimamente este señor está hasta en la sopa. Y yo no sé si eso va a ser bueno para que haga uno de estos personajes tan icónicos, ¿no? Por ejemplo, a mi Doctor Who también suelo preferir
que a quien pongan haciendo de doctor no sea una persona tan famosa. Me gusta haberles conocido de cero, igual que a los primeros yo no sabía quiénes eran. Es verdad que con Ncuti Gatwa pues me alegré de que fuera él, pero es verdad que es una apuesta muy grande. Podrían haber sacado a otro famoso y que pues no gustara y tal. Y nada, por último, creo que uno de los mayores cambios para la franquicia va a ser que ahora la empresa que hace la película ya no es Metro-Goldwyn-Mayer, sino que es Amazon MGM. O sea que es Amazon. Estamos viviendo en general con estas plataformas y con todo momentos de bastante incertidumbre y bastante locura en el audiovisual en general, pues porque eso, empresas, accionistas, se están metiendo a tomar decisiones en el mundo del cine, las series, en el mundo de los videojuegos también, y no son personas necesariamente con un gran entendimiento del arte, ¿no? Que al final el espectador siempre lo que busca, tanto en el audiovisual como en un videojuego, cualquier cosa de estas, es arte, es algo creativo, ¿no? Entonces estas empresas sí que te saben decir, pues a la gente le gusta esto, a la gente le gusta lo otro, pero cómo se orquesta eso muchas veces falla. Y no digo que Amazon lo haga mal ni mucho menos, no es de las peores, por supuesto, pero yo siento que cada vez que hay una producción de Amazon, una producción de Netflix, una producción de una de estas, quien sea, a día de hoy, no es marca de confianza. Así que bueno, ¿que pinta bien la cosa? Pues no podemos saberlo, pero yo por lo menos estoy bastante contento con la elección del director porque creo que tiene buen currículum. Y nada más, os mantendré actualizados sobre las nuevas noticias que salgan de 007. Hasta la próxima.